Te doy la bienvenida a la segunda temporada de Más Podcast para Más Orgullo. Un espacio del movimiento afrolatino Ciaro, donde las voces afrodescendientes e indígenas nos cuentan de dónde venimos y hacia dónde caminamos. Esta iniciativa nació de Más Conversaciones para Más Orgullo, un programa virtual creado en plena pandemia de COVID-19, como respuesta a las tensiones raciales que sacudieron el mundo en mayo del 2020. Esta es una apuesta por brindar apoyo, sanación y crear conciencia inclusiva y antirracista. Nuestra intención es clara y firme: centrar las voces afrodescendientes y afroindígenas, lograr un diálogo comunitario desde y para el arte, para reinventarnos, tejer vínculos y fortalecer identidades tradicionalmente excluidas, que los sistemas opresores intentan borrar. Debo decir que para dar vida a este sueño, contamos con un comité que se reúne semana tras semana, trenzando ideas, afectos y memorias. Hoy quiero detenerme un instante para reconocer y agradecer a todas las comadres que hacen posible este espacio. Teresita Bazán, Aidela Variega, Telia Pinto Santini, Maybe Hugueto Ponce, Raiza de la Hoz, Evelyn Lauren Perrol, Ana Gabriela Cano, Gema Lipado Auscanga, también a nuestros compañeros del Comité de Comunicaciones, Minos Minotis y Patricia Franco. Asimismo, no quiero dejar atrás, quiero agradecer a Ana Teresa Puente y a Alejandro de la Hoz, quienes desde Colombia nos acompañan y respaldan desde su laboratorio de producción sonora de La Voz Lab. Yo soy Milvia Berenice Pacheco Salvatierra, quien estaré acompañándote a lo largo de este episodio. Gracias a todos por sostener, por sembrar, por crecer, por crear y por chacharear semana tras semana. Debo decirte que el chachareo es la herramienta metodológica que usamos para construir estas conversaciones y abrir el espacio del podcast. No puede ser que esto esté así de aburrido, Dios mío. Black Mama no ha llegado. ¿Por qué no ha llegado? No puede ser. Y es que aquí se prende todo el chachareo para la gente que le gusta más del comadreo, porque todo el podcast se cuando viene aquí. estaba caminando y de repente me caí, porque no puedo entender por qué me reventé los dientes con una pinche refresco. Que todo el podcast se viene aquí entero para que toda la gente sepa lo que tengo. Vamos a cantar, vamos a decir, vamos a contar lo que viene en la historia negra aquí, para que sepan que toda esta gente viene con sancocho para ti. Esta segunda temporada del podcast estará concentrada en visibilizar lo que aconteció al interior de la 8ª serie de Más Conversaciones para Más Orgullo, por lo que hoy quiero hablarte al oído, como quien comparte un secreto o una memoria que duele y a la vez ilumina. Iniciamos la serie Fronteras en Tránsito, un viaje sonoro que nos llevará por historias de migración, de resistencia y de orgullo. Porque las fronteras no siempre son líneas en un mapa. A veces están en los papeles que nos niegan, en las miradas que nos juzgan, en los silencios que nos pesan. Son fronteras que se sienten en la piel, en el idioma, en el cuerpo. Y aquí, juntos, vamos a cruzarlas, con palabras, con recuerdos y con luchas compartidas. Comencemos este recorrido, sabiendo que cada voz que escuches es también un puente, un acto de resistencia y de esperanza. Esta edición de Más Conversaciones, que ahora te presentamos como podcast, es la sustancia de ese 8º encuentro virtual. Te invitamos a que escuches las conversaciones en su amplitud a través de nuestro canal de YouTube @Movimiento Afrolatino Ciaro. Cada uno de nuestros encuentros tiene
unas normas puntuales que nuestra comadre Maybe Hugueto Ponce desde Venezuela nos las dejó bastante claras. Queremos honrar las identidades, la humanidad y dignidad de todos. Abraza la incomodidad como una oportunidad porque ahí está el aprendizaje. Busca el aprendizaje intencional, no la perfección. Escucha y permite que una persona hable a la vez. Participa si usualmente estás callada. Permite hablar a otros si usualmente hablas mucho. Considera si como en cada uno de nuestros encuentros virtuales y o presenciales, reservamos un espacio para honrar la tierra, una apuesta simbólica en la que reconocemos la pertenencia de los territorios a los pueblos originarios. Escuchemos la voz de Antonio Flores King del grupo Ireta Purepecha de Seattle, bendecir el espacio virtual. Abuelo viento, curandero, sanador, barredor de las malas energías, abuelito, te damos las gracias. Aquí estamos tu gente, tus hijos, tus hijas, tráenos curas, cosas buenas, papaíto. Quizás un día ya no vamos a estar aquí para sentir tu aliento, tu respiración, pero van a venir otras generaciones, papito, que van a estar aquí en este mismo lugar, haciendo estos rezos, sintiendo esta alegría que hoy vamos a sentir con las hermanas y hermanos que hemos reunido hoy. En toda esta temporada tendremos voces como de la socióloga especialista en derechos humanos, justicia racial y derechos de nacionalidad y migración, Ana María Belli. Cuando yo pienso en frontera, pienso en la frontera más allá del espacio físico, la geografía que nos enseñan, que está estipulada, y lo veo también como este espacio ideológico, este espacio al cual nos han circunscrito. También nos acompañará la activista garífona Carla García, co-coordinadora para Estados Unidos de Corredes Negras para la Paz y la Justicia. Desde que nosotros conocemos la historia escrita, nos damos cuenta de que nuestros pueblos, ya sea un pueblo afro o un pueblo indígena, han sido movilizados, han sido cambiados de territorio para avasallar y para poder poner a los seres humanos a los que se les quiere controlar, pues bajo control. Y voces desde la literatura, como la de Johan Mijail, escritora, performer y activista trans, quien a través de su trabajo literario y visual nos invita a sumergirnos en un imaginario transfeminista y decolonial. Pensaba en esa frontera justamente que se da en la relación que se establece con el cuerpo, pero también reconociendo ese cuerpo afrodescendiente, pero también como un cuerpo que no únicamente es heterosexual y que no únicamente es cisgénero. Ya lo sabes, Más Podcast para Más Orgullo sigue su camino en su segunda temporada. Disfruta la serie completa y síguenos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Instagram, Facebook, YouTube y Spotify como Movimiento Afrolatino Seattle. Para conocer más sobre nuestras labores y los procesos que hacemos, ve a nuestra página web movimientoafrolatino.org, donde también puedes encontrar nuestro botón de donaciones. Tu contribución nos permitirá seguir haciendo el trabajo que hacemos, centrando las voces afrodescendientes y afroindígenas. Somos Más Podcast para Más Orgullo y nos escuchamos en el próximo episodio. Esta es una producción de Movimiento Afrolatino Seattle con el acompañamiento de La Voz Lab.